Hermanos, un placer de poder compartir este estudio bíblico con todos ustedes. Es el tercer estudio que comparto sobre el tema de la segunda venida del Señor. Gracias por esta invitación. Por lo tanto, como que sería el cierre de este tema con todos ustedes en cuanto al Día del Señor, en este caso, en la cual estudiaremos unos textos de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1 al 11. Para recordarles, el primer estudio habíamos hablado de las señales de los tiempos, no sé si recuerdan, por ahí por junio aproximadamente, y el segundo estudio habíamos hablado de Mateo capítulo 25 sobre las vírgenes o doncellas necias e insensatas, en la cual las vírgenes prudentes estaban preparadas para cuando venía el novio con aceite en sus lámparas, mientras que las vírgenes necias, las que no eran del Señor, realmente no pudieron entrar a las bodas porque no estaban listas para cuando ha de regresar el novio. Y esto es un poquito una continuación de cómo tiene que ser nuestra preparación para la segunda venida del Señor. Por eso les invito a leer este texto de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1 al 11, que dice así: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces sobre ellos vendrá destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos de ira, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Un texto realmente sorprendente, ¿verdad? En la cual lamentablemente mucho no se habla hoy día en los púlpitos ni en las clases de educación cristiana. Y realmente es una enseñanza con respecto, como hemos leído, en cuanto al tiempo de la segunda venida de Cristo. Pablo estaba preocupado por los tesalonicenses con respecto a sus seres queridos que habían fallecido, sobre todo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que viene del versículo 13 hasta el 18, que realmente Pablo quería disipar, digamos, la ignorancia de ellos, sobre todo porque pensaban que los muertos creyentes no iban ir al cielo cuando el Señor venga. Todo lo contrario, ellos iban a ser resucitados, son los primeros que iban a ir al cielo juntamente con los que están vivos cuando el Señor venga. Y también en el verso 18 del capítulo 4, Pablo les exhortaba como un buen pastor, los animaba de una manera muy sutil también, pero también era directo al mismo tiempo, dándoles tranquilidad, dándole paz a su alma, sabiendo que también sus hermanos, que difuntos, también ellos iban a ser salvos, ¿sí? Si bien ahora este texto habla quizá del futuro escatológico también, es decir, que el Señor vendrá, pero no expresa profecías, digamos, sobre las cosas por venir, sino, repito, trataba de brindarles
paz, seguridad y eliminar todas sus dudas. Como también recién leímos en Tesalonicenses 5, el verso 11, de la misma manera que el verso 18, también de una manera pastoral, trata de animarlos, aquietarlos, por lo tanto, ni asustarlos ni amedrentarlos, darle tranquilidad, sabiendo que cuando venga el día del Señor, ellos también, como verdaderos cristianos, iban a estar preparados y gozosos con paz, esperando la segunda venida del Señor para ir a buscarlos. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Por acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y acá Pablo estaba preocupado aún más por lo que ellos comprendían de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? En realidad, Pablo trataba de sacarles de su mente de cuándo iba a venir el Señor, sino realmente los amonestaba que ellos tenían que estar preparados para la misma. Dijo que el tiempo y las ocasiones realmente no necesitaba escribir de eso. ¿Por qué? Porque evidentemente solamente el Padre tenía reservado el tiempo de la venida de Cristo, ¿sí? Evidentemente también se nota que algunos de ellos estaban presionados realmente para que se le dieran más detalle de cuándo, qué tiempo podría venir el Señor. Pero realmente aquí Pablo no les dio a los tesalonicenses la información por la cual ellos clamaban. Sin embargo, les dio lo que ellos necesitaban. Les habló del tiempo, como recién hemos leído, de las ocasiones, del período, que solamente el Señor sabe, ¿no es cierto?, cuándo va a venir en su regreso. El término tiempos, bueno, proviene del término cronos, ¿sí?, que significa como un periodo, un tiempo, ¿no?, un orden de tiempos. Más bien significa la palabra tiempos, como nosotros sabemos, que se traduce fácilmente, pero cuando hablamos de ocasiones, la palabra es del griego kairos, quizás un poco más difícil de traducir. Más bien significaría un periodo definido y particular. Es como que en algunos casos también se traduce como oportunidad. O sea, en otras palabras, en este caso particular, tanto tiempos, que es cronos en griego, ¿sí?, y ocasiones kairos, denotan. Por ejemplo, kairos denota, digamos, las edades o momentos que habrán de transcurrir antes de la segunda venida. ¿Sí? Pero mientras que kairos serían las épocas más bien críticas, conflictivas, acontecimientos y eventos, ¿no?, que marcan esas edades. ¿Sí? Por lo tanto, también ambos verbos se utilizan en Hechos capítulo 1, verso 7, que ellos preguntaban cuándo el Señor vas a venir a restaurar a Israel. Y el Señor le dice, es potestad del Padre, usted del tiempo, del periodo, de las ocasiones, a ustedes no le corresponde. Ustedes tienen que estar preparados cuando el Señor venga. ¿Sí? Por lo tanto, continuando con el verso 2, que dice, el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y acá habla que habían llegado ellos a saber perfectamente cuál sería de este gran acontecimiento. Evidentemente, se entiende acá que la enseñanza personal de Pablo ya había estado presente hace un tiempo atrás. Pablo ya les había hablado antes. Digamos, es un resumen de lo que ha dicho anteriormente, quizás de la más extensa, casi un resumen. Pablo le dice que ustedes sabían perfectamente y que no podían saber de los tiempos y de la ocasión que el Señor iba a venir. Él ya le había dicho esto, pero bueno, quizá hay muchos que ignoraban esta información. Por lo tanto, Pablo les quería volver a recalcar que solamente estaba reservado por el Padre cuando el Señor iba a venir. Puede que Pablo haya estado respondiendo una pregunta de los tesalonicenses, que quizá ellos le preguntaron, Pablo, dinos precisamente cuándo tendrá lugar la segunda venida o la parucía, ¿no? El panorama revelado, en este caso, en tal interrogante, implicaba, digamos, un rechazo o quizá por medio de ellos una
incapacidad a aceptar la enseñanza tradicional de que Pablo les recuerda acá en este texto, ¿no? Y les advierte, quizá ellos tendrían una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Y que ellos a lo mejor descartaban que habrá un juicio futuro. Parece que se habrían resistido a lo mejor mantener el nivel de preparación requerido para una nueva vida que ellos ya tenían como cristianos, para la segunda venida de Cristo, ¿no? Al parecer consideraron como si fuese una lección, como miembros de esta nueva era, de este nuevo periodo, ¿sí? Que ellos como cristianos son nuevos hombres en Cristo, recordemos, ¿sí? Y que por lo tanto ellos ya tenían como un estatus seguro, pero sin embargo, ustedes saben que los tesalonicenses, había una gran persecución en ese momento, ¿no? Entonces, ante las situaciones de adversidad, parecía un poco contradecir la presencia de la nueva era, de los nuevos creyentes. Entonces, pensaban que a lo mejor ellos estaban quizá cansados o desalentados por esta persecución. ¿Qué pasa? Que el Señor no viene. ¿Qué pasa? Quizá no estaban preparados. Por eso también vale la pena decir en Primera Tesalonicenses, si ustedes siguen leyendo, capítulo 5, verso 14, muchos de ellos eran débiles. Por eso el Señor le necesitaba darle fuerza, ¿no es cierto? Ánimo, que el Señor va a venir a pesar de las persecuciones. Tengan realmente la esperanza, que ahora precisamente en el transcurso de este estudio vamos a estudiar bien todo este tema de cómo ellos deberían prepararse y estar listos para la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, Pablo les quiere comunicar en este texto que estamos estudiando algunas enseñanzas, algunos recordatorios, ¿sí? Y algunas exhortaciones. Por lo tanto, Pablo les introduce dos temas, ¿sí? Que vamos a ver ahora, el día del Señor, y luego él les va a decir a ellos qué hacer entre el día que ellos viven hasta el día del Señor, es decir, la segunda venida de Cristo. Y esto lo vamos a ver del versículo 6 en adelante. Pero para empezar, vamos a ver lo que significa el día del Señor. En el Antiguo Testamento a menudo se habla de este día del Señor. No podemos entender plenamente en las descripciones del Nuevo Testamento en cuanto a este día del Señor, si no recordamos o no sabemos el trasfondo del Antiguo Testamento en cuanto a este tema. En el Antiguo Testamento la concepción precisamente de este día, y todas las figuras y construcciones que pertenecen realmente al día del Señor fueron ligadas a la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Para el judío, en ese momento, para la era presente, era absolutamente mala, y que había una futura época de oro, digamos, de Dios, ¿no? Pero realmente ambas eran, pero entre ambas, digo, entre la antigua era y el futuro momento en el cual Dios va a venir a regresar, estaba realmente el día del Señor, que este día era realmente terrible, día de venganza del Señor, de juicio. Serían como los dolores de parto de un mundo nuevo, ¿no? Como dicen algunos autores, un día que el mundo va a dejar de existir, se destroza y nacería una nuevo con una nueva vida. Muchos de los cuadros más terribles del Antiguo Testamento, que pertenecen al Día del Señor, lo podemos encontrar. Luego, si ustedes quieren, pueden anotarlos. Es Isaías capítulo 22:5, Sofonías capítulo 1, versos 14 y 5, Amós 5:18, entre tantos que hay también. O sea, las principales características del Día del Señor, por lo tanto, en el Antiguo Testamento, eran las siguientes. Uno, ¿sí? Que también es muy importante, como recién les dije, es que vendrá de una manera impresionante y también inesperadamente. La otra característica también incluiría una conmoción
cósmica en que todo el universo sería sacudido desde los mismos fundamentos. Y también la tercera característica de este día del Señor sería un momento de juicio. Y con esta naturalidad, los escritores del Nuevo Testamento identifican intencionadamente a conciencia el día del Señor con el día de la segunda venida de Cristo. Eso es como, por ejemplo, una pequeña definición de lo que sería el día del Señor y cómo los autores del Nuevo Testamento la tomaron e identificaron este día del Señor con la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, ya hemos citado Amós 5:18, y esta frase también fue utilizada en los días de Amós para referirse a un día también de luz o bendición. Sin embargo, el profeta advirtió que debido a la maldad de ellos sería un tiempo de tinieblas, de condenación, ¿sí? A veces también el día del Señor habría de ser un tiempo de la existencia del hombre en la tierra. Por ejemplo, muchos identifican como un anticipo del día del Señor cuando Él vino a través del imperio romano a destruir a Jerusalén en el 70 después de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, estos días de los 70 después de Cristo como que prefiguran el gran día del Señor, que sería el juicio final a través, al final de la historia, el mismo del que se habla aquí en Tesalonicenses. Sería un día de ira, condena para algunas personas, como nos dice Romanos 2:5, aquellos que no son de Cristo, que vendrá con ira, ¿sí? Se convertirá, como también dice en Joel 2:25 del Antiguo Testamento, ¿no? Como que siempre metafóricamente a través de símbolos, el sol se convertirá en sangre, va a ser un día de ira, de venganza terrible y grande. Y un día también de redención para aquellas personas que son de Cristo. Por ejemplo, ustedes busquen luego en Efesios 4:30. Por lo tanto, como ustedes verán en el Antiguo Testamento, el día del Señor se pronuncia más de 26 veces, y en la cual el Nuevo Testamento lo pronuncia 4 veces, identificando el día del Señor, repito, con la segunda venida de Cristo. Pero lamentablemente, ahora llevándolo a un tiempo actual, ¿no? Como lamentablemente acerca de este día no se habla mucho de qué tenemos que hacer hoy, ¿sí? Entre el hoy y hasta que el Señor venga, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer hoy respecto a ese día que no sabemos cuándo va a ser? Además, digamos, cómo comportarnos, qué influencia o testimonio generamos a nuestro alrededor, es decir, a las personas que nos rodean. Eso no se habla mucho, lamentablemente, hoy día, ¿no? Que tenemos que recalcar cómo tenemos que estar listos y qué tenemos que, qué mensaje debemos llevarle al mundo que no conoce a Cristo. Lo que sí, volviendo al tema, lo que ellos sabían, sí, que el Señor, el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Si los apóstoles no les corresponde saber el tiempo, las épocas que el Señor va a venir, menos nosotros. O sea, Pablo evidentemente les había enseñado esta verdad cuando estuvo con ellos, como recién les dije. En aquella época había mucha curiosidad acerca de este día o tiempo final, cuando Dios iba a traer a un redentor, a un libertador. Solamente el Padre conoce ese día y que ya pasaron, ¿cuántos? 2000 años. Diferentes épocas de la historia también, ¿no es cierto? Todas las personas quieren saber cuál es el tiempo del fin, cuándo termina este mundo, sobre todo cuando ocurrieron los grandes acontecimientos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Será ahora? Preguntaron muchos. Lo mismo la Segunda Guerra Mundial. ¿Será ahora que termina ya el mundo? Grandes desastres naturales que ocurrieron y siguen ocurriendo. ¿Será ahora? La guerra de Siria, la gran cantidad de refugiados que sabemos que está existiendo todo esto en la actualidad. ¿Será ahora? ¿Será ahora que el Señor está por venir y que son los últimos tiempos en este momento de pandemia que estamos viviendo? Y a través de los años también otras cuestiones relacionadas en cuanto al aumento y la intensidad de la pecaminosidad de los seres humanos, ¿no? Esa degradación moral sin precedentes, ¿no? Donde realmente todo vale, todo está de moda, no existe ningún tipo de pecado, ¿no? Y todo eso, digamos, como un presagio del fin, y muchos se preguntan, Jesús también había preguntado, ¿se acuerdan? ¿Hallaré fe en la tierra?
Y el pueblo de Dios, nosotros sus hijos, muchos de ellos se turban y anhelan, digamos, encontrar el fin de sus sufrimientos, de sus dolores. Y entonces realmente ellos, muchos de ellos, quieran esperar con ansias que venga ya el día del Señor, su segunda venida para llevarlos precisamente por estos momentos de dolor y sufrimiento que ninguno de nosotros, también los cristianos, estamos exentos. Por lo tanto, Pablo también le da algunas respuestas y exhortaciones. Recién dijimos que viene como ladrón de manera inesperada, como un ladrón se desliza inadvertidamente, ¿no? Precisamente cuando nos estamos vigilando. Del mismo modo Jesús vendrá de esa manera repentina, inesperadamente. Ya lo habíamos visto en Mateo 24, 43 y 44, 2 Pedro 3, 10. Muchos de estos textos y algunas cosas que yo le comento, repito un poco, quizá algunas cuestiones de los dos estudios anteriores, por si ustedes no lo vieron o no lo escucharon. Como ya se ha señalado, el Padre sabe solamente cuándo va a venir el Señor, como lo dice en Mateo 24, 36. Sin embargo, lo cierto es que vendrá en algún momento, por lo que debemos, hermanos, mantenernos preparados. También anoten y léanlo, Apocalipsis capítulo 16, verso 15. Entonces, continuando, vale la pena observar que hay muchas personas también que anhelan obtener hoy día mucha información, como recién dijimos, muy curiosos en cuanto al tiempo y el curso de todos los acontecimientos que están ocurriendo, y hay escritores que realmente están preparados para responder a la pregunta en detalle, y no con poca imaginación, ¿no? Y algunos defensores incluso de las escuelas proféticas, sí podemos hablar de los futuristas, los preteristas, los idealistas, también aquellos que piensan que va a haber un rapto, después una tribulación, o que la iglesia va a pasar por la tribulación, el milenio, y que no está mal, digamos, conocer todas estas cuestiones, pero realmente acerca de la venida del Señor, en cuanto a todo este conocimiento, muchos se equivocan y ofrecen calendarios o cronologías exhaustivas de todos los acontecimientos que están ocurriendo, como también algunos que dicen, bueno, no, faltan algunos acontecimientos para que el Señor venga. Por lo tanto, no es así, hermanos, porque el Señor va a venir en el momento que nosotros menos pensamos, va a venir inadvertidamente. Eso tenemos que tener. Y por lo tanto, con Pablo no es así en cuanto a detalles, acontecimientos, tiempos y ocasiones, sino no le dio ninguna información detallada, no tuvo más que decirle aparte de lo que dice en este pasaje. A veces tenemos que tener en cuenta los que somos maestros o aquellos que predican también, que harían bien a veces en seguir el ejemplo de Pablo, ¿no? Y evitar ir más allá de lo que está escrito en el texto. Bien, vamos a seguir con el verso 3. Y nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, dice el verso 4, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí? Y acá realmente en el siglo VII, antes de Cristo, ya el profeta Jeremías había hablado de la destrucción, ¿sí? Y la cautividad por Jerusalén, según Jeremías capítulo 6, verso 1. Hubo también muchos falsos profetas, ¿sí? Y otros que le contradecían, ¿sí? Profetizando con confianza que vendrían tiempos de paz, Jeremías 6:14. Y a pesar de eso, hasta el momento de la venida de Cristo para juzgar al desobediente, muchos falsos maestros infieles hablaban de paz y seguridad. Sí, también podemos comparar con los burladores que hablan en 2 Pedro capítulo 3, verso 3 a 9. Ustedes también escriban este texto y léanlos. Pablo dijo que así como los falsos profetas se equivocaron en los días de Jeremías, cuando Babilonia destruyó Jerusalén en el 586 a.C., también se equivocaron en estos días, ¿sí? Y así, una de las características principalmente de estos falsos maestros es la predicción de buenos tiempos en los peores tiempos.
¿sí? Muchas buenas perspectivas económicas, bonanzas económicas, prosperidad, ausencia de enfermedades, como muchos predican o predicen. En cuanto a los habitantes del planeta, ellos van a decir paz, seguridad, es decir, tratarán de hacer la paz mundial, quizá tratarán de establecer una especie de unidad o una especie de ecumenismo y dejar los principios bíblicos de lado. Ese sentido falso de seguridad y este sentido falso de seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. El Señor va a venir a condenar en este día del Señor a los desobedientes. De hecho, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esto del griego no significa dejar de existir, sino es una existencia continua en un estado ruinoso y eterno en el infierno. Jesús dijo que realmente el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para las personas. Lo que pasa, por tal motivo, Él vino y murió en una cruz para salvarnos de esa destrucción repentina. Solamente tenemos que creer en Jesús, pedirle perdón por nuestros pecados, reconocerlo a Jesús como que Él nos salvó a través de la cruz y realmente nos va a librar del día del Señor, de ese juicio, ¿sí? Si no, realmente el Señor desea que todos nosotros podamos vivir con Él para toda la eternidad cuando el Señor venga en su segunda venida. Por lo tanto, también en otros textos hablamos de la eterna perdición. Aquellos que no obedecen el Evangelio del Señor, lo tenemos en 2 de los Tesalonicenses, verso 1, capítulo 1, versos 8 y 9. También nos habla de esta enseñanza profana, ¿sí? En Pedro, 2 Pedro 2.1. Digo profana en el sentido que eran falsos profetas y maestros, ¿sí? Que aún negarán al Señor que los rescató. Una vez más, acá no quiere decir, hermanos, aniquilación. Muchos piensan que uno muere, se terminó todo. La Biblia es muy clara, ¿sí? En la cual va a ser eterna perdición, ¿sí? En resumen, debemos entender esta destrucción entonces en términos de separación de Dios para siempre y no aniquilación de Dios, como lo dice también en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, que dice que aquellos que no son de Cristo y lo rechazan sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, ¿sí? Y continuando un poquito más, también vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dice el verso 3, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Y precisamente como los dolores de parto. Ustedes saben que los desobedientes tendrán destrucción repentina e inesperada, como realmente los dolores de la mujer encinta o los dolores de parto comienzan, ¿vieron? De una manera repentina. Aquellos que somos padres y pudimos ver a nuestras esposas teniendo sus hijos, el momento previo, que es terrible, ¿no es cierto? Comienzan de una manera lenta y espaciada, y de a poco va aumentando en intensidad y en brevedad también, y comienza ya a acercarse el alumbramiento del bebé, ¿no? Y en un instante podría parecer que la mujer está bien. Por ejemplo, los que dicen que va a haber seguridad y paz, esa falsa seguridad y paz. Parece que todo bien, pero de repente viene tan rápido que no hay a veces tiempo ni de llevar a nuestras esposas al hospital, ¿sí? Y así también, hermanos, son estos acontecimientos que están ocurriendo: terremotos, guerras, enfermedades, hambrunas, pestes, pandemias, ¿sí? Y que todos sobre esto están aumentando, como también lo dice Jesús en el capítulo 24, ¿no es cierto? Como dolores de parto cada vez más y más y más, y como dice también en Mateo 24, versos 32 y 33. Y acá podemos intuir más que proféticamente que la venida del Señor hoy está, hermano, muchísimo más cerca que nunca. Y cuando digo cerca no me refiero dentro de un mes, 2 meses, puede ser hoy, ese cerca, ¿sí? En ese sentido me refiero, porque la prueba del tiempo, digamos, oportuno para el cumplimiento de su retorno, tiene esta característica confirmatoria en estos 2 versículos que recién cité, Mateo 24, 32 y 33. Lo leemos, que dice así: de la higuera aprended la parábola.
Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano realmente está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que se está cerca el Señor a las puertas. Aquí el Señor nos advierte también de ser cautos, ¿no? Y no entrar a especular con respecto a los acontecimientos que ocurren. Por eso a veces me resulta también llamativa y muy estimulante la parábola del siervo infiel, que voy a leer 2 versículos también o 3. Velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y todos estos acontecimientos que ocurren, como recién leímos en Mateo 24, 32 y 33, cuando ustedes vean que todas estas cosas juntas, todo está ocurriendo, hermanos, terremotos, huracanes, inundaciones, como resultado del cambio climático, ¿sí? Diferentes enfermedades, etcétera, todo está ocurriendo todo junto. Por eso nos advierte en estos versículos que seamos cautos y que dejemos en la mano del Señor, y Él, solamente Él sabe cuándo el Señor va a venir, pero que está cerca y que es inminente y que puede venir ahora, no hay duda. Por eso el Señor nos advierte que estemos preparados, ¿sí? Y como dice también, volviendo al tema de los dolores de parto, el tiempo de la venida del Señor es impredecible, ¿no? Es una cosa segura, que Él va a venir, ¿sí? Y también va a venir destrucción, mejor dicho, condenación para los desobedientes. Por tanto, así como los dolores de parto de una mujer embarazada van a venir también inevitablemente y también inadvertidamente. Son estas 2 características que se refiere cuando habla de dolores de parto, ¿sí? Y por tanto le va a venir destrucción repentina a los desobedientes, a los que no son del Señor y no escaparán. Ya no va a haber una segunda oportunidad para que ellos se arrepientan cuando el Señor viene. Ahora es el momento. Cuando el Señor venga, ellos ya rechazaron el Evangelio, le dieron la espalda al Señor. Gran responsabilidad, hermanos, tenemos de llevar el Evangelio ahora, antes que el Señor venga, ¿sí? Y la ira de Dios va a caer sobre ellos y ya no van a poder escapar de este juicio. Por eso es aceptar ahora la oferta de salvación de Jesucristo, quien murió por nosotros, ocupó nuestro lugar para que nosotros podamos creer en el Señor y entregar nuestras vidas al Señor, hermanos. Llevemos este mensaje, que hoy es el tiempo de salvación. Todo ha de cumplirse. Por lo tanto, el gran desafío para nosotros, con toda nuestra pasión y fuerzas, hermanos, llevemos el Evangelio. Pero también para nosotros tenemos que estar alerta, estar tranquilos, como dice Pablo, en paz, no asustarnos, al contrario. Pablo les quería dar a los tesalonicenses, como nosotros, paz y seguridad, ¿sí? Seguimos con el verso, los siguientes, que nos habla el 4, como lo volvemos a leer. Ustedes no están ya en tinieblas, sino para que aquel Dios sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hay 2 grupos, ¿sí? Primero están vosotros, los hijos de Dios, y también están los demás, que es en el verso 6, aquellos que no son cristianos. Pero nosotros ya somos hijos del día, estemos tranquilos, ya no somos hijos de la noche, somos de Cristo, ¿sí? Ya no andamos en pecado, los hijos de la oscuridad realmente están en pecado, ¿sí? Esta es la sociedad en la cual está totalmente corrompida y contaminada, pero sobre todo está contaminado como resultado de esta sociedad pecaminosa, es el corazón del hombre, como dice Isaías 9:2. Los del mundo, los no creyentes, amaron más las tinieblas que la luz, pero nosotros ahora vivíamos en tinieblas, es decir, en pecado, en oscuridad, en nuestro interior, andábamos antes, pero ahora ya somos verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Todas estas imágenes de luz en tinieblas realmente está hablando del reino de maldad, mientras que la luz es el símbolo de la justicia y de la conducta correcta. ¿Por qué? Esto es cierto, porque cuando una persona hace algo ilícito, precisamente es más fácil de evitar que se capture en la noche. Parece que todo lo ilícito en ese sentido se habla de noche, ¿no es cierto? Ocurre en esos momentos. Por lo tanto, los incrédulos andan en este pecado, en este hábito
¿no es cierto? Porque han rechazado la luz, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, somos hijos de luz, ¿sí? Ya no estamos en el reino de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas, somos trasladados al reino de luz de Jesucristo, ¿sí? Todos somos hijos de luz e hijos del día porque siguen la luz del mundo, que es Jesucristo. También lo dice Juan 8:12. Por lo tanto, nosotros que andamos en la luz y estamos dispuestos realmente a seguir una vida en el verdadero camino, en las sendas del Señor, también tenemos que estar dispuestos a que el Señor examine nuestras vidas, no escondernos, digamos, entre comillas, en la oscuridad. Estamos dispuestos que el Señor nos examine. Acordémonos que nuestra vida, hermanos, es un constante examen. También nosotros vamos a estar en un juicio, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, por lo que a partir de nuestra conversión, lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. También vamos a ser enjuiciados por nuestras obras, siempre por supuesto a consecuencia de nuestra fe, si es auténtica o no. Somos salvos por fe, eso también vale esta aclaración. Por lo tanto, no tiene que sorprendernos cuando el Señor venga, ¿sí? De hecho, también algo importante tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que los obedientes también se nos va a presentar el Señor, quizás haciendo nuestras tareas diarias, nuestros trabajos diarios, como dice en Mateo 24, perdón, del verso 39 al 41, donde nos dice que vamos a estar en nuestros trabajos normales, en la cual uno va a ser tomado mientras que trabaja en el campo, otro va a ser dejado, ¿sí? Quizá uno no está preparado, digamos, en el sentido de esperar, digamos, ese día que el Señor venga. ¿En qué sentido lo digo? Porque ese día realmente no sabemos, ¿sí? Cuando el Señor viene. Pero tenemos que estar preparados como el Señor viniera hoy. Entonces, ¿en qué sentido dice que vamos a ser sorprendidos? ¿Vamos a ser sorprendidos como ladrón en la noche? Y no, hermanos, tenemos que estar listos si Él viene hoy. Quizá va a ser un poco sorpresivo porque no sabemos el día que viene, pero en el sentido que tiene que ser una sorpresa para nosotros, pero gozosa, ¿sí? Que esperemos venga hoy, mañana, pasado. Estamos listos con todo nuestro corazón esperando que el Señor venga, y eso es lo que nos quiere decir acá Tesalonicenses, ¿no? La mayoría de las advertencias sobre la segunda venida de Cristo son con el fin de que su venida no se encuentre velando y estar preparados. Y el verso 6 y 7 nos habla también que somos hijos de luz. Por lo tanto, aquí ya viene la segunda parte que yo les dije. La primera parte era que Pablo les hablaba del día del Señor, y acá en la segunda parte habla qué actitud tenemos que tomar o qué cambios debemos adoptar, o sea, qué hacer entre el día que estamos viviendo hasta que el Señor venga. Y acá habla de la palabra dormir. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, dice el verso 6 y el 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Acá dormir hay tres acepciones. Significa descansar literalmente. La segunda está los que duermen, los que mueren en Cristo, ¿sí? Como dice el capítulo 4, ¿sí? Que significa coimao, que son los creyentes que ya partieron, ¿sí? No significa que murieron definitivamente, duerman en el sentido de que su alma ya está en el cielo y cuando el Señor venga, su cuerpo realmente va a ser resucitado, ¿sí? Y después la otra definición también significa dormir, que es del griego kateuda, que significa realmente el reposo físico en el sentido de estar ocioso, le da un matiz, digamos, ético. Son los que duermen significaría una actitud indiferente ante todo esto. Son los inconversos, ¿no? Y para ellos les va a venir ese día de venganza grande y terrible y que no van a escapar. Por lo tanto, el Señor nos pregunta, ¿qué debemos hacer? Velad y estar sobrios, velar constantemente, permanecer despiertos. Probablemente nos damos cuenta del peligro que hay mientras uno se duerme, ¿no? En el sentido ese, estar listos, ¿no? Velar, además, es llevar una vida de santidad, consciente de la venida del Señor y que también va a venir en juicio, ¿sí? Tenemos que tener, hermanos, un cuidado también de nuestra vida moral y espiritual, ¿sí? Mientras dormirse en este sentido
significa relajarse espiritualmente, como recién dije, tomar una actitud indiferente en cuanto a la segunda venida del Señor, ¿sí? En este sentido lo dice también, ¿sí? Como Mateo 25, en uno de los estudios hablamos que son las vírgenes necias, que no tomaron aceite en sus lámparas, no estaban preparados, no eran de Cristo, por lo menos, por lo tanto, no entraron a las bodas, ¿sí? Cuando el novio vino a buscar a su novia, que sería la iglesia. Por lo tanto, los cristianos también, aparte de velar, deben ser sobrios, sí, estar llenos de fuego espiritual, moral, y que realmente quiere decir no borrachos, ¿sí? Sin embargo, también tiene un sentido más general, y es un control que una persona tiene de sus sentidos, de sus facultades. Pero, cuidado, sus goces no son principalmente de los sentidos como placeres del borracho, por ejemplo, sino del alma. Es una medida, digamos, de gozosa anticipación, mirando hacia adelante, hacia la venida del Señor. O sea, sin el control de nuestros sentidos y de nuestras facultades, es imposible velar de manera eficaz. Probablemente el sentido es este que tiene aquí. La NBI, otra versión de las Sagradas Escrituras, nos habla de dominio propio en vez de sobrios, ¿no? Nos está diciendo que estemos velando con dominio propio, que estemos listos, no estar ebrio en el sentido figurado, estar tranquilos con una mente sobria y preparados, bien lúcidos, sabiendo que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Tenemos que estar conscientes, ¿sí? Que no podemos volver a los deseos de la carne. Ser sobrios precisamente es lo contrario a la borrachera, como sinónimo de también de deseos carnales, falta de dominio propio. Porque realmente esto nos lleva a no caer en las manos de Satanás, no tropezar, estar alerta, como dice también 1 Pedro 5:8, porque el diablo busca a quien devorar. Acordémonos que Satanás es el adversario más fuerte que vos y que yo, ¿sí? Cuidado, no descuidarnos, siempre pedir al Señor que nos cubra con su sangre. Es el Señor que tiene poder y nos libera de este adversario, el diablo, que busca a quien devorar, ¿sí? Mantener este estilo de vida, que ahora es nuevo, ¿no? Ya no andábamos en rebelión, en oscuridad, ya no más, ¿sí? Debemos mantener el nuevo estilo de vida, el nuevo hombre en Cristo, que también nos habla Colosenses. Es decir, lo que soy ahora es diferente a lo que éramos antes, ¿sí? Vivir consiste en lo que ahora hemos experimentado con Cristo, que somos nuevos hombres en Cristo. Si no, sería un contrasentido, seguiría vivir la vida anterior. Por lo tanto, seguimos con el verso 8. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos ser sobrios? ¿Cómo podemos tener dominio propio? Y acá nos da la respuesta, vistiéndonos de fe, amor, esperanza, las tres grandes virtudes cristianas, ¿sí? La fe, la confianza en Dios, cuando parece que todas las cosas van mal, creer en el Señor, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder sobre el cielo y la tierra, esa verdadera confianza de que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, esa fe realmente que necesitamos para creer que Él prometió que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. El amor, lo mismo, tenemos que estar convencidos que Él primero nos amó, luego nosotros amamos al Señor de tal manera que obedecemos sus mandamientos, y al obedecer realmente sus mandamientos me comporto como hijos ya de luz, es decir, tal como mi nueva naturaleza es ahora. También implica un fuerte deseo de ayudar al prójimo, ¿no es cierto? Llevar el evangelio, aquellos que a lo mejor nos ridiculizan, aquellos que nos quieren dañar, tenemos que pagar de otra manera, ¿sí? Todo lo contrario, esa coraza, ¿no es cierto?, de la fe y el amor que Pablo acá nos habla metafóricamente de lo que significa ser un soldado, un centinela. Y de lo mismo, esa misma armadura de este soldado nos habla también de la esperanza, ¿sí? Y acá, ¿qué es la esperanza? Esa confianza de lograr una cosa o que se realice algo futuro que se desea, ¿sí? O una confianza en una persona que es objeto de esa esperanza, de esa confianza, mejor dicho. También en este caso hay una fuerte expectativa en alcanzar la salvación futura y plena. Ya somos salvos, pero plenamente vamos a ser salvos
Cuando el Señor venga a buscarnos, cuando el Señor nos da nuevos cuerpos sin pecado, sin sufrimiento, nos liberará de toda lágrima, de todo tipo de cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Ya vamos a estar con el Señor para toda la eternidad, ¿no es cierto? Esta salvación, que es la salvación final, plena, libre de todo pecado, y la adopción definitiva como hijos de Dios, y que estaremos gozando con el Señor en el cielo. En efecto, entonces, cuando esta esperanza del cielo es fuerte en nuestros pechos, podemos hacer retroceder las tentaciones fuertes de Satanás. Por eso, para ser sobrios y tener dominio propio, necesitamos también de esta esperanza, que también es un asalto en contra de la fortaleza de las tinieblas. ¿Sí? Por aquellos cristianos que soportaron, como los tesalonicenses, todas esas persecuciones, y hay muchos que hoy también, muchos soportan todo tipo de persecuciones, ¿sí? Siempre prontos a testificar del Señor en medio de la persecución. Y esa fue la mejor defensa contra el desánimo y la claudicación. No se dejaron vencer, ¿sí? Todos aquellos que están perseguidos perseveraron hasta el fin, ¿sí? Y por lo tanto, todas las tormentas que pasamos, lo que nos da fuerza para seguir adelante es esta esperanza, este deseo de que el Señor va a venir a buscarnos. Y las razones son de esta esperanza, ¿cuáles son? Ser como hijos, somos hijos de luz. También en el verso 9 dice que el Señor no nos destinó como lanzar toda su ira sobre nosotros, porque realmente nos correspondía, pero realmente volcó sobre la espalda de su Hijo en la cruz toda la ira que nos correspondía a nosotros, siempre y cuando nosotros creamos en el Señor. Esa ira, esa hostilidad del Señor, ese enojo del Señor contra el pecado de la humanidad, no contra el pecador, y esa ira la que lleva la condenación realmente de los pecadores. Hermanos, importantísimo también la tercera razón que nos habla el verso 10 de esta esperanza, es que vivos o muertos estemos juntamente con Él para siempre. Implica que la vida que recibe el pueblo de Cristo es la vida de resurrección a los que se entrará en la segunda venida. Por lo tanto, también importantísimo el verso 11 para cerrar un poco el tema. Pablo nos habla mucho que tenemos que edificarnos unos a otros, edificarnos, animarnos, que es importante cuando nos juntamos como cuerpo de Cristo. Hermanos, no dejemos de congregarnos como muchos lo hacen, como tienen por costumbre, como dice Hebreos, ¿sí? Ayudándonos, alentarnos también. Nos da muchas razones, ¿sí? Porque realmente nos ayuda a cumplir nuestra responsabilidad también frente a los demás, ¿sí? Cuando alguien está desanimado con problema, también es nuestro problema. Y viceversa, cuando yo tengo un problema, el otro está con nosotros y nos ayuda a seguir adelante. Cada cristiano que toma en serio la palabra inspirada de Dios, ¿sí? Toma en serio esta responsabilidad para con su hermano. Y esta es la conclusión, hermanos. En resumen, que estemos preparados, que estemos ejercitando en nuestras vidas de una manera intensa. Dios deseaba que, si bien ellos decían, ustedes saben perfectamente, pero como dice el versículo 1 y 2, ustedes ya saben, pero yo se los vuelvo a repetir. El Señor también desea de que volvamos a recordar esto, si constantemente deseaba que se repitiera y les ayudaba a la congregación a crecer y a madurar. Muchas cosas sabemos de la Biblia nosotros, pero hay muchas cosas donde las ejercitamos, necesitamos recordarlas. Por eso Pablo les recordaba a los tesalonicenses, ¿sí? También es muy importante quizás no hacer tan planes a largo plazo, es decir, si Dios quiere. El Señor no nos promete un nuevo día. Ni siquiera un minuto más, no sabemos cuánto tiempo hemos de vivir. Quizá el Señor, antes que venga su segunda venida, termina nuestra vida, hoy mismo, no sabemos. Vamos a ser realistas, no sabemos si vamos a vivir hasta mañana y no sabemos si el Señor puede venir ahora. Tenemos que estar listos, velando, sí que va a venir como ladrón en la noche y que va a ser inevitable como los dolores de parto. ¿Cómo hemos de vivir? Como peregrinos en este mundo, siempre listos para el regreso a nuestro Salvador. Hemos de vivir como dijo un autor, como si Jesús murió ayer, resucitó esta mañana y volverá esta noche. Sin palabras, se lo dejo para ustedes, para que tomemos este gran desafío, que el Señor va a venir en breve, ¿no es cierto? Y el Señor nos consuela, sí, que el Señor va a venir, esta venida sorpresiva,
que como ladrón que viene a hurtar inadvertidamente, nos indica que él puede aparecer en escena en cualquier momento sin aviso previo. Este tema, digamos, no es un modo alarmista para, no quiero asustar a nadie, ni Pablo tampoco, ni tampoco evadirnos de los problemas de la realidad actual, ni para abdicar de nuestras responsabilidades personales tampoco, sino todo lo contrario, hermanos, es una llamada de atención para vivir en estado de alerta, pero sin ansiedad. En definitiva, ante todo, hermanos, ante todo este panorama, se nos exhorta, como dice el apóstol Pedro, a vivir el día a día en santa y piadosa manera de vivir. Que el Señor les bendiga mucho.